Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 5 jugadores que podrían llegar a ser refuerzos de River en este mercado de transferencias. El millonario está analizando cada posibilidad, cada futbolista que podría llegar a venir y no quieren perderse a ningún jugador potable que pueda llegar a servir para reforzar el equipo de cara al segundo semestre. Como ya sabemos, son 5 las modificaciones que se permiten en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, pero un equipo puede traer más refuerzos para justamente disputar todas las competencias de la segunda mitad de este año. Por lo pronto, River va a estar jugando las instancias finales de la Copa Libertadores y también todos los certámenes locales, por lo que necesita jugadores de experiencia y jerarquía. En este video te vamos a estar contando 5 situaciones de 5 futbolistas que podrían llegar a ser refuerzos de River. Lo que digo básicamente siempre: los 5 jugadores que mencioné en este video no van a ser los 5 incorporaciones del millonario, pero alguno de ellos puede llegar a serlo. Cada vez que hago un video de esta clase, siempre alguno de los 5 que menciono termina convirtiéndose en refuerzo de River. El mercado de pases será verdaderamente extenso, la dirigencia sabe que hay que reforzar el equipo, por lo que el abanico de futbolistas con posibilidades de llegar a River será cada vez más importante. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de un futbolista que se ha mencionado mucho durante este último tiempo y que parecería ser el jugador por el cual River ha iniciado ya conversaciones. Lucas Robertone, mediocampista del Almería de España, fue ofrecido por su representante, pero en definitiva la dirigencia y la secretaría técnica comandada por Enzo Francescoli ya tenían la idea fija de por lo menos preguntar cuáles serían las condiciones como para que pueda convertirse en una incorporación para el más grande de cara a la segunda mitad de este año. El volante ya había sido buscado con anterioridad por River, cuando a mediados del 2022 todavía Marcelo Gallardo era el entrenador del conjunto de Núñez, y ahora están en definitiva en la búsqueda de que se convierta finalmente en refuerzo. En aquel entonces el equipo europeo le pedía al más grande alrededor de 8 millones de euros para desprenderse del jugador, y en ese entonces River había ofertado únicamente un préstamo con una opción de compra bastante baja. En estas circunstancias, River estaría dispuesto a ofertar un número bastante interesante, aunque él mismo no se acercaría a esos 8 millones de euros. ¿Por qué? En definitiva, también esto hay que aclararlo. El representante está ofreciendo a Robertone a distintos equipos porque la Almería no ha tenido una buena temporada, descendió a la segunda división del fútbol español y obviamente su agente deportivo quiere sacarlo de allí, porque la realidad es que no sirve que esté jugando en un conjunto que esté una división abajo de lo que se pretende para la categoría de Robertone. Es un futbolista al cual no le van a faltar ofertas del fútbol europeo, que seguramente tenga propuestas interesantes como para seguir jugando en el viejo continente. Pero si River le hace una buena oferta, podría llegar el jugador a dejar de pensar de seguir en Europa y finalmente poder jugar en el fútbol argentino después de mucho tiempo. Recordemos que hizo las divisiones inferiores en Vélez Sarsfield y que en el momento en el cual el fútbol estaba parado por la pandemia por coronavirus, se terminó de ir a jugar al fútbol europeo. En general, el Almería siempre ha tenido un buen nivel, tiene contrato hasta el 30 de junio del 2028. Este es un punto más que importante porque significa que sí o sí River va a tener que comprarlo, es decir, va a tener que negociar con los directivos del elenco español para adquirir una parte importante de su pase. La cláusula de rescisión de Robertone es de 40 millones de euros, sin embargo está claro, y esto lo sabe también su representante, seguramente la directiva del conjunto europeo lo deje salir por bastante menos, inclusive por bastante menos de esos 8 millones de euros que pretendían en ese entonces. A mí me parece que lo de Robertone se basa en este momento únicamente en la decisión del propio jugador en querer ponerse la casaca del más grande o en definitiva querer seguir jugando en el fútbol europeo por un tiempo más. La Copa Libertadores es algo que seduce y River lo sabe perfectamente, por lo que en definitiva puede usar eso como incentivo para intentar convencer a un futbolista que no tiene ningún tipo de cercanía a River. No es un jugador
que en algún momento haya estado vinculado con el club de ninguna forma, y únicamente serviría, y esto es importante, para reforzar esa mitad de la cancha y sobre todo ocupar el lugar que dejó vacante Nicolás de la Cruz, que no fue ocupado por ningún futbolista en el último mercado. Robertone es un mediocampista que llega al área con sorpresa, que tiene buen dominio de la pelota y que también ayuda al volante central a equilibrar el centro del campo de juego de la mejor forma. Vamos ahora con un jugador que en su momento también fue pedido por Marcelo Gallardo en 2 oportunidades, primero cuando estaba jugando en Belgrano y segundo cuando estaba jugando en el Zenit de San Petersburgo. Emiliano Rigoni es futbolista del Austin Football Club, o mejor dicho, era futbolista del Austin Football Club, porque acaba de rescindir su contrato con la franquicia norteamericana y además ya no tiene vínculo con la MLS. Hay que tener en cuenta que los jugadores que juegan en la primera división del fútbol de los Estados Unidos no únicamente tienen contrato con sus respectivos clubes, sino también tienen contrato con la liga que organiza el torneo más importante del fútbol de ese país. En el caso de Emiliano Rigoni, es un jugador que quizás no está pasando por su mejor momento, no ha sido titular en muchos de los últimos partidos, pero por lo pronto es un jugador bastante interesante para reforzar una parte del campo de juego en la cual River no tiene ningún futbolista, o por lo menos la idea de Martín de Michelis al comienzo del año era que el lugar el cual podría ocupar Rigoni lo utilizara el Piti Martínez. ¿Qué sucedió? El Piti se rompió los ligamentos en la pretemporada en enero y el Millonario no trajo ningún jugador para ocupar ese lugar. Me parece que River se quedó corto en cuanto al mercado de pases en el último periodo de transferencias y eso provocó que hoy tuviera bastantes huecos. Si a eso sumamos que hay jugadores que no han estado en su mejor nivel, se nota muchísimo más. En el caso de Rigoni, lo que habría que hacer en primera instancia es convencerlo de querer volver a la Argentina, porque en definitiva no hay que negociar con otro equipo, no hay que negociar con nadie más allá del contrato del propio jugador. Está mal decir que puede venir a River gratis porque ningún jugador viene a un club de manera gratuita, a todos hay que pagarle su respectivo contrato y Rigoni, siendo un futbolista que ha jugado en Europa, que ha jugado en Brasil en el San Pablo y que ha estado en el último tiempo en los Estados Unidos, no va a pedir un contrato, no sé si barato, pero por lo menos va a ser muy distinto al del resto de los jugadores que podrían llegar a venir a River. Después hay que analizar si su actualidad futbolística corresponde a un jugador que debería ser refuerzo del Millonario, porque el más grande no tiene que traer incorporaciones porque sí. Como ya sabemos, el conjunto de Núñez debe traer refuerzos que verdaderamente le cambien la cara al equipo. Rigoni, en su momento en Belgrano, o cuando salió del Zenit de San Petersburgo y hasta fue hombre de la selección argentina, era un futbolista que reunía esas condiciones sin ningún tipo de dudas. Pero hoy, en el 2024, y la realidad es que está bastante lejos de eso, o por lo menos no está cerca de ese futbolista. Hoy la principal razón para incorporar a Rigoni sería porque River no tiene un jugador en la posición en la cual se desempeña Rigoni, que es la de volante por izquierda o extremo por izquierda. El ex futbolista de Independiente le podría dar la posibilidad a De Michelis de jugar con ese 4-3-3 que tantas ganas tiene de poner el entrenador, pero que lamentablemente no puede hacerlo porque no tiene futbolistas con las características para jugar con ese esquema. Las pocas veces que lo ha intentado fue con Colidio de extremo por izquierda y el ex Tigre claramente se ve perjudicado porque no está acostumbrado a jugar contra la raya. Rigoni es un futbolista que ha estado en su carrera acostumbrado a jugar en el 1 contra 1 contra los defensores rivales y que puede, más allá de su edad, seguir jugando en esa posición. Después habrá que ver en qué condiciones lo hace, cuál es su evaluación y si en definitiva hoy está más cerca de jugar en un equipo gigante como lo es River o si tiene que seguir buscando algún equipo del exterior o si decide volver a la Argentina, quizás algún conjunto de menor nivel. Y vamos ahora a hablar de un nombre que se viene mencionando en este último tiempo, pero que en definitiva no se termina de empezar una negociación, no se termina de hablar directamente con el representante del futbolista y no se termina de comenzar absolutamente nada en relación a la posibilidad de que Adam Vareiro sea refuerzo de River en el siguiente mercado de pases. Es cierto que si uno tiene que buscar un delantero en el fútbol argentino de nivel, el atacante paraguayo de San Lorenzo podría estar entre esos futbolistas destacados, pero hay que tener en cuenta que River debería traer un delantero que cuando sea refuerzo de River uno diga, este va a ser el jugador que le va a dar a River la próxima Copa Libertadores. Tal como sucedió en el 2018, más allá de que empezó siendo irregular, Lucas Prato reunía esas características de jugador importante en el sector ofensivo del equipo. Todo parecería indicar que Vareiro, más allá de
de que su estadística y sus números en San Lorenzo son verdaderamente muy buenos. Nadie puede negar que el rendimiento del paraguayo ha sido muy positivo en el Ciclón, pero me parece que no sería ese atacante. Hablando específicamente de lo que sería una negociación con San Lorenzo, la cláusula de rescisión de Vareiro es de $3,5 millones. Esto quiere decir que River, poniendo ese dinero, automáticamente le pasa la pelota al jugador, que es quien decidiría si quiere venir al Millonario o si quiere continuar en San Lorenzo. Mucho dependerá de lo que suceda en el segundo semestre con el armado del plantel del Ciclón. Posteriormente a eso, se verá si River puede incorporarlo. Yo creo que es bastante complicado, más allá del motivo del dinero, que River debería poner toda esa inversión en un futbolista de mayor jerarquía. Vareiro en general es un jugador querido por el hincha de San Lorenzo. En caso de que sea traspasado a River, y más aún por el valor de su cláusula de rescisión que es ejecutada por el propio futbolista, y generaría un conflicto entre el delantero y los hinchas que seguramente no sea sencillo de resolver. Esto pasa en general cuando muchos jugadores de distintos equipos del fútbol argentino se convierten en refuerzos de River. Por eso mismo no veo óptimo hoy por hoy que Vareiro pueda hacer una incorporación para el más grande en el ataque del equipo. Después, es cierto, cualquier cosa puede suceder y los rumores surgen porque o alguien ofreció al futbolista, ya sea su representante o algún directivo de San Lorenzo, o en definitiva alguien de River preguntó por él. Porque el rumor no surge así porque si alguien lo pone en carpeta, siempre sucede eso con algunos futbolistas, y en definitiva esto puede también suceder por varias razones, porque el jugador está buscando una renovación de contrato y obviamente sabiendo la dirigencia de San Lorenzo que River está en su búsqueda, es probable que de esta manera llegue a una renovación de vínculo con un contrato más que importante. Pero también hay que tener en cuenta que River necesita un delantero y eso provoca que los nombres en el sector ofensivo sean bastante más en cuanto a la cantidad que jugadores defensivos, más allá de que River también está en búsqueda de defensores, está en búsqueda de mediocampistas. River está en búsqueda de un montón de jugadores porque sabe en definitiva que si no se refuerza en este mercado va a ser imposible que se convierta en candidato a ganar la Copa Libertadores. Vareiro es de los mejores delanteros del fútbol local, pero por lo pronto no sería una de las primeras alternativas. Ahora, si empiezan a caerse los jugadores a los que River fue a buscar en primera instancia, y ahí puede llegar a aparecer una opción teniendo en cuenta que la inversión que habría que hacer no sería demasiado alta. Y vamos ahora con un delantero de renombre que verdaderamente sería, por lo menos en mi opinión, ese atacante al que uno podría decir este es el delantero que River necesita para ganar la Copa. Porque Ener Valencia es un jugador de selección, ha representado al combinado ecuatoriano mucho tiempo, porque es un futbolista verdaderamente importante que en el Inter de Porto Alegre ha rendido con creces, pero ¿qué es lo que sucede en el caso de Valencia? No ha jugado en 2 meses completos de los que ha tenido este primer semestre. De hecho, no ha sido titular casi nunca con el Inter en esta primera parte del año a causa de sus lesiones. Es un jugador ya grande, tiene 36 años y por eso desde el Millonario deben saber perfectamente que si bien su incorporación no sería tan problemática en relación a lo económico, porque hay que tener en cuenta que el Inter dejaría salir a Valencia en alrededor de $3 millones, el contrato del jugador sí es bastante importante. No es un futbolista que gane poco dinero, es de los mejores pagos de todo el fútbol sudamericano y River necesita, en caso de incorporar este delantero, mucho dinero, sobre todo para su situación contractual. Yo creo que Valencia, al no sentirse identificado con el Inter, más allá de que lleva jugando allí casi un año, de hecho le convirtió un gol a River en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, por ese entonces el Millonario estaba cayendo por 1-0, después terminó dando vuelta al partido en el Monumental por 2-1 con los goles de Solari y después ya sabemos lo que sucedió en Brasil. Inter ganó por 2-1 y por penales terminó eliminando al conjunto de Núñez. Está claro, y lo repito una vez más, Valencia es un jugador de jerarquía y que seguramente pueda reunir las características de ese delantero que River necesitaría para reforzar el equipo en este mercado de pases. Sin embargo, tampoco estaría entre las primeras alternativas porque, si bien es cierto que es un jugador de esos llamados para ganar la Copa, de hecho Inter intentó incorporarlo el año pasado justamente para cumplir ese objetivo, no lo consiguió, llegó a semifinales y quedó eliminado con Fluminense, pero por lo pronto no deja de ser un jugador de una jerarquía internacional muy importante que ha disputado mundiales, es el máximo goleador ecuatoriano en la historia de las Copas del Mundo y claramente tiene recursos más que interesantes.
pero su actualidad futbolística y la inversión contractual que habría que hacer obviamente podría generar bastantes problemas. Después también es cierto, ¿de qué manera contratás un delantero para ganar la Copa si no realizás una importante inversión de dinero? Eso vas a tener que hacerlo seguro, y me parece que la dirigencia debería estar al tanto de que para ganar la Copa va a tener que incorporar un delantero verdaderamente de renombre, y esos atacantes no son baratos. Puede haber algún caso de un futbolista que River se encuentre en base a una oportunidad de mercado que sea muy bueno y que no salga tanto dinero, pero sería una oportunidad única y hoy por hoy no habría que buscar eso. Habría que intentar ir a lo seguro y traer ese delantero de importante nivel mundial que, como dije durante todo este video, digamos, este es el atacante que necesita River para ganar la Copa. El nombre de Valencia surgió porque el Inter de Porto Alegre trajo muchos delanteros en el mercado de pases de enero, y si no estuviera lesionado también sería duda el ecuatoriano como titular. No sería un jugador como el año pasado indiscutible en el 11. Y su representante quiere que juegue porque va a estar en la Copa América con Ecuador, y porque más allá de sus 36 años tiene la idea fija de alcanzar la Copa del Mundo del 2026 y representar al combinado de Ecuador también en esa competición, y para eso necesita estar en el alto nivel competitivo, y River le daría esa posibilidad. Veremos si se avanza por el jugador en este mercado o si en definitiva River decide ir por otros delanteros. Y el último jugador del que vamos a hablar es un arquero. Jeremías Ledesma tiene una situación similar a la de Lucas Robertoni, hablando exclusivamente de lo deportivo, porque es un futbolista que descendió con el Cádiz de España. Ya había sido muy importante en anteriores temporadas, porque gracias a él, gracias al buen rendimiento del guardameta, el elenco español no había perdido la categoría en anteriores años. En esta ocasión lamentablemente no pudo salvar al Cádiz y terminó perdiendo la categoría. Es un arquero que ha sido analizado por muchos momentos por Scaloni como para formar parte de la selección argentina. Lamentablemente nunca se le ha dado la posibilidad concreta, pero es verdaderamente un portero interesante. River todavía no está seguro de si incorporar o no un arquero en este mercado de pases. Se sabe que Armani hasta finales del 2024 sería el número 1 titular porque es el capitán del equipo, más allá de la renovación de contrato, porque después a partir del 2025 no sabemos qué es lo que va a suceder con el arquero. A lo mejor termina ocupando un lugar en el banco de suplentes, pero por lo pronto durante todo este 2024 Armani va a ser el titular. Esto no quiere decir que no haya posibilidades de contratar un arquero. Se está barajando esa chance porque River necesitaría un guardameta que tenga una especialidad a la hora de contener penales. Es verdad que Ledesma tampoco es ese arquero que uno diga lo pones en una tanda de penales y ataja 2 o 3, pero en definitiva tiene un poco más de seguridad que Armani en ese sentido, aunque si analizamos la totalidad de Ledesma como arquero, quizás no es lo que es Armani hoy en día. Aún así, no deja de ser un arquero más que interesante y es una oportunidad de mercado, porque como dije, River está buscando un guardameta que pueda llegar a ser suplente de Armani por lo menos hasta fin de año, y me parece óptima la chance de poder traer a alguien que ha estado bastante tiempo en el fútbol europeo, que cuando estuvo acá en Argentina vistiendo la camiseta de Rosario Central verdaderamente estuvo a la altura de las circunstancias, nunca tuvo un bajo nivel y por eso mismo se fue a jugar al fútbol de Europa. En cuanto a las negociaciones, y River va a tener que poner dinero para contratarlo, y seguramente a la hora de incorporar un arquero suplente no se vaya a hacer la gran inversión del mercado en ese futbolista, que las mayores posibilidades de hacer una gran inversión van de la cuenta justamente de lo que dije antes, de un delantero o quizás de un mediocampista con gol. El puesto de guardameta suplente debe ser ocupado si es que creen que Ezequiel Centurión, que hoy es la alternativa a Armani en River, no está a la altura de las circunstancias. Yo creo que es difícil medirlo porque básicamente no ha atajado ningún partido oficial durante este año, pero sí lo que quieren es traer un arquero que pueda estar al menos un par de meses siendo suplente de Armani para que cuando le toque ser el titular no tenga que acostumbrarse de manera tan rápida, que pueda tener un periodo de adaptación totalmente lógico y que de esa manera, si le toca defender el arco de River, lo pueda hacer de la mejor manera. Muchos nombres de arqueros van a aparecer, pero repito, no es la posición que River tiene como prioridad reforzar. Si el más grande trae un arquero, pero no trae ni un delantero, ni un defensor central, ni un mediocampista, el mercado de pases, más allá de traer al mejor arquero del mundo, no va a ser bueno, porque River necesita verdaderamente, en primera instancia, traer otra clase de posiciones. Ahora,
La realidad es que Jeremías Ledesma es un buen portero, que en España le ha tocado pelear más el descenso que pelear por entrar a copas internacionales, y por eso es difícil medirlo en un equipo de tanta magnitud como lo es River, pero sería una buena opción para ser suplente de Armani hasta fin de año y posteriormente, de cara al 2025, ser el número 1 bajo los 3 palos del arco más grande del mundo. Para cerrar, repito lo que dije al principio del video. Los 5 jugadores que mencioné en este video no van a ser refuerzos de River, pero sí existe la chance de que alguno de ellos sea una incorporación para el conjunto de Núñez en este mercado de pases. La realidad es que River necesita reforzarse, que más allá de lo que suceda con el DT, porque yo creo que todavía no está ni confirmado si De Michelis va a seguir siendo el entrenador de River, a pesar de que la dirigencia no lo va a echar ni tampoco él estaría en condiciones de renunciar, pero fuera de eso hay que traer refuerzos. De nada sirve cambiar el DT o hacer modificaciones en lo que respecta al cuerpo técnico si no se traen jugadores de jerarquía para ganar la copa, porque los que están dentro del campo de juego son justamente jugadores de fútbol y son ellos los que van a convertir los goles, evitar los tantos contrarios para hacer que River levante la Copa Libertadores. El 30 de noviembre en el Estadio Monumental, River debe ser uno de esos 2 equipos que compita por el máximo trofeo internacional, y ojalá que alguno de estos 5 refuerzos, si es que llega al conjunto de Núñez, ayude a que eso se pueda hacer realidad. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.